gracias, bienvenidos. Te damos las gracias por acompañarnos una vez más en este programa El Orejano. Un programa en favor de la vida y los verdaderos derechos humanos. Esos derechos humanos que a veces les son tan esquivos a la gente decente, al que camina de acuerdo a la ley. Así que gracias, muchas gracias por estar una vez más acompañándonos. En el día de hoy, como hacemos cada semana, vamos a hacer un breve repaso y, por qué no, alguna efemérides de lo transcurrido en estos últimos tiempos y en esta última semana. Te vamos a contar que hoy estábamos cerrando justamente los últimos detalles de este programa y recibimos el llamado de una señora. Esta señora, Susana Pintos, oriunda de Apóstoles, Misiones, quería pedirnos que la acompañemos en pedir justicia. Su hijo falleció hace muchos años, en el año 2003. Un 26 de junio, su hijo era soldado voluntario, fue a tomar servicio al cuartel de Monte, en Apóstoles, y apareció asesinado. Nadie fue, como muchas veces pasa en nuestro país. El ejército no le dio respuesta, la provincia no le dio respuesta, la nación tampoco, y ella siguió luchando, pidiendo justicia. Y hoy ya ha transcurrido muchos años de eso. Ella sigue pidiendo justicia y sigue golpeando puertas para que alguien se la abra. Lo menos que podemos hacer desde la humildad de este programa es comentarte esto, que su hijo, ahí vemos la foto de José Francisco Ramírez, que fue víctima de homicidio. Hoy la Nación ofrece una recompensa a quien pueda aportar datos sobre cómo fue su muerte, qué le pasó a Mauro José Francisco Ramírez. Así que si alguien sabe o le contaron o escuchó, por favor, hay una madre que, aunque pasan los años, sigue pidiendo o mendigando, podríamos decir, justicia, porque justamente, valga la redundancia, la justicia no le dio solución. Nuestro fraternal abrazo para Susana Pintos y esperemos ser un granito de arena en este pedido de justicia. Que Dios la acompañe. También vamos a hablar un poquito, hablando de la vida, de las dos vidas en este caso, de lo que sucedió esta semana en la provincia de Salta. En la provincia de Salta, un juez federal, más precisamente quien está a cargo del juzgado 2 federal de Salta, el doctor Miguel Medina, ¿qué hizo? Habilitó la feria judicial. ¿Sabes para qué? Para tratar el tema del aborto, mejor dicho, de la inconstitucionalidad del aborto. ¿Por qué? Porque hay un grupo de vecinos, un grupo de profesionales salteños que quieren seguir luchando, que dicen no, todo está perdido. Así que esta gente está tratando de que salga a la luz lo normado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que habla sobre el Estado y cómo el Estado debe proteger la vida, que el Estado no debe atentar contra la vida, debe protegerla. Así que desde aquí adherimos, creemos que esta ley podría llegar a ser declarada inconstitucional. Así que bueno, fuerza y vamos por las dos vidas. El último tema que vamos a tratar en este inicio es referente a algo que no podemos dejar pasar. Sucedió un hecho en el que tuvo injerencia una diputada provincial, Carolina Píparo, ahí vemos la foto de Carolina, y en el que hay 2 acusaciones y 2 denuncias.
vamos a hablar un poquito por arriba de esto. Carolina Píparo iba con su esposo, Juan Ignacio Busali, por una de las calles de La Plata. Según sus declaraciones, fue abordada por varios motociclistas, quienes le roban su celular, le roban la cartera y se dan a la fuga. Ellos los persiguen y en determinado momento cruzan un control policial, le dicen, antes de esto ella se comunica al 911, le comunica que había sido asaltada por motochorros y bueno, termina con detención de varios de ellos. Ahora vamos a la otra parte. ¿Qué dicen ellos? Los muchachos dicen que la diputada, junto con su esposo, venían en estado de ebriedad, que los atropellaron, que los dejaron tirados, que ellos nunca robaron a nadie. Hay muchas dudas, eso sí que lo podemos afirmar. Hay muchas dudas sobre este caso. ¿Qué dice la policía? Los funcionarios policiales de la Comisaría Cuarta de La Plata declaran que ellos le sienten olor etílico, olor a alcohol, aliento etílico tanto a la diputada como a su esposo, que varias veces fueron al baño a vomitar y que no se sentían bien. Si esto realmente se comprueba, que no sabemos si va a comprobar porque no se hicieron bien las cosas, no se le realizó en tiempo y forma el test de alcoholemia. Pero bueno, mal por la diputada y su esposo si estaban conduciendo en estado de ebriedad. Ahora, ¿eso quiere decir que no los robaron? No. Podrían estar en estado de ebriedad y fueron asaltados. Ahora, ¿eso quiere decir que fueron asaltados? No, tampoco. Esperamos que la justicia tome medidas especiales, porque acá sentimos que hay una disputa de poder. El oficialismo quiere algo y la oposición quiere otra cosa diferente. Y se toma el caso Píparo para ver quién es el malo y quién es el bueno. Queremos que haya justicia real y que la verdad salga a la luz. ¿Sabes por qué? Porque estamos cansados de esto en nuestro país. Que no sabe quién es la víctima y quién es el victimario, o que el victimario se transforma en víctima. Así que bueno, justicia, que sea justicia y que todo salga a la luz. Bueno, dicho esto, vamos a tomar un pequeño vasito de agua, porque muchas veces con estos calores y con el aire, la garganta nos juega una mala pasada. Hoy vamos a tener en nuestro living a 3 personas. A los papás de Lautaro, un joven asesinado con una frialdad y, a mi humilde entender, con una alevosía pocas veces vista. También nos va a acompañar el abogado que lleva como querellante esta causa y vamos a tratar de desmenuzar un poquito qué le está pasando a la justicia. A esa justicia, como decíamos, que no siempre es justa. Una causa que fue muy mediática, una causa que todo el país se enteró, una causa que tuvo y tiene culpables, pero que al parecer para la justicia los culpables no son tan culpables. Así que bueno, te invito a que nos acompañes y tengamos una charla con ellos, que nos van a contar qué les pasó, qué les pasa y qué quieren para el futuro sobre esta causa. Doctor, un placer. Muchas gracias por estar. Gracias. Andrea, Mauricio, gracias. Gracias por la valentía de que pasa el tiempo, pero ustedes siguen luchando de la misma forma. Si te parece, Mauricio, hacenos una breve reseña de cómo, cuándo y dónde
fue esta tragedia de Lautaro? Bueno, en principio, gracias por la invitación. Hemos recorrido varios medios, por eso también tiene que ver con que el caso Lautaro es tan conocido, ¿no? En principio, el 27 de julio del año 2019, Lautaro, en la intersección de la calle Gran Villa y Cristianía, en el barrio Los Pinos de San Justo, tiene el semáforo en verde para cruzar y ve que cruza desde su derecha a izquierda otro auto en rojo, digamos. Bueno, en ese momento se arma una discusión. Este señor que cruza en rojo, Luis Ledesma, frena media cuadra más adelante. Mi hijo frena atrás de él, unos 20 metros, porque nosotros somos vendedores ambulantes, ¿no? Y tenía que cobrar ahí, vendemos sábanas nosotros. Él tenía que cobrar en esa casa, por eso paró mi hijo ahí. Y lo aclaro para que en algún momento se pensó que Lautaro paró para pelear y no. Este señor Luis Ledesma lo agrede a mi hijo se defiende y se arma una discusión que pudo haber terminado allí. Este señor le arroja un cascote al auto de mi hijo y mi hijo, cuando va a tomar represalias por esta acción, este señor sale corriendo, se sube al auto y se va. Entonces mi hijo le arroja el fierro del cricket y le rompe la luneta trasera del auto de él. Todo queda ahí. Mi hijo se queda esperando que el cliente salga a pagarle, y en eso que está viendo hacia el lugar donde se va el asesino, por su espalda, del lado contrario, vuelve este señor, pero esta vez con un cómplice, un arma, un cuchillo de 25 centímetros, y esta persona que lo acompañaba, Néstor Ledesma, portaba piedras, y bueno, atacan a mi hijo, que estaba con un compañero, que este compañero no participa en la pelea. El compañero de Lautaro se va, sale corriendo asustado, es un chico muy joven. Lautaro queda solo frente a estos dos personajes y bueno, lo agreden, empiezan a agredirlo con golpes de piedras, y este señor Luis Ledesma le tira cuchillazos, lo corta. Mi hijo intenta escapar, este señor Ledesma lo corta en la espalda. Mi hijo empieza a perder sangre y llega hasta la vereda de enfrente, donde cae semidesmayado, y ahí aprovechan para masacrarlo, porque otra palabra no hay. A mi hijo lo masacraron cuando lo ponen en estado de indefensión. Estos dos señores lo ponen a mi hijo en estado de indefensión, y mi hijo cae al piso. Este señor Luis Ledesma se le tira encima y lo apuñala en el abdomen, aflorando la flora intestinal hacia afuera, ¿no? Aflorando todos sus intestinos hacia afuera. Perdón, cuando él ya no oponía resistencia a esto. No oponía resistencia, él solo quería escapar del lugar. Incluso mi hijo le llega a decir a su compañero: corré para lo de mi papá, porque yo vivo ahí a la vuelta. Yo estaba en otro lado. Pero bueno, corré, que me imagino que la idea de él era: corré para papá, que yo te sigo y nos vamos, nos escapamos. Pero estos dos sujetos, estos dos chacales, no lo dejan escapar a mi hijo. Una vez que está en el piso con un fin ya firmado, ¿no? Mi hijo iba a ser resultado muerte seguro. Néstor Ledesma, con un adoquín, le aplasta la cabeza y le patea la herida de tal forma que la abre, y bueno, aflora todos los intestinos hacia afuera. Una vez consumado el asesinato, Luis Ledesma sale corriendo del lugar, hay testigos, se profuga 4 días, y Néstor Ledesma se vuelve a la casa y entra a su habitación y se acuesta a dormir la siesta otra vez, porque estaba durmiendo la siesta cuando lo fueron a buscar. Como que nada hubiera pasado. Exactamente, como si nada hubiera pasado. Básicamente, esa es la triste historia de lo que le sucedió a Lautaro. Nosotros hemos probado la alevosía, creo que no hace falta, con lo que le estoy contando, está todo probado, está todo documentado. Me parece que está muy claro que hay una intención aleve de asesinar. Ellos se van, el tipo se va y vuelve con un cómplice y un arma para matar, y mata. No sé qué otra cosa necesita la justicia para actuar y tomar como agravante la alevosía. ¿Sabes qué? Yo escuchaba atentamente, ¿no?, tu relato, y cuando vos decís que este hombre, luego de asesinar, vuelve a su casa y se acuesta como que nada hubiera pasado. Hace algunos programas atrás contamos con la presencia de Claudio Izaguirre, que es el presidente de la Asociación Antidroga de la República Argentina, y él hacía mención a algo parecido cuando el Piti Álvarez, bajo efectos de la droga, mata a una persona y luego en sede policial declara y dice: yo hice lo que cualquier animal hubiera hecho.
poniéndose claramente en el lugar de un animal, con el perdón del animal, por supuesto, ¿no? Pero esto me recuerda a eso, por el hecho de que un ser humano lo distinguimos de los animales por la conciencia. Pero vos me contás esto, que el hombre cometió un homicidio y es como que hubiera salido a podar un árbol, más o menos, ¿no? Sí, eso es correcto. Este señor, incluso cuando tuvo la oportunidad en el juicio de pedirle, aunque sea perdón a la madre que está acá conmigo, este señor Néstor Ledesma solo dijo que la justicia decida, en una actitud altanera, sobradora. Yo creo que, bueno, obviamente no tiene conciencia social, ¿no? Este señor que atacó de esta manera a mi hijo junto con Luis Ledesma. Me gustaría hacer una pequeña referencia a que mi hijo, al momento de ser asesinado, tenía 19 años y era más bien flaquito, esmirriado, era una persona que no era... yo soy medio grandote, ¿no? Mi hijo no, mi hijo era flaquito. Y estos dos señores pasaban largamente los 30 años. O sea, no eran pibes de la misma edad que uno dice, bueno, viste, los pibes agarran la piña, no saben dónde está el límite. Estos dos señores tenían kilometraje, digamos, tenían 35 y 31 años al momento de asesinar a mi hijo. Eran tipos grandes que podían haber dicho, bueno, ya está, 2 bifes y me voy. Pero no, fueron con la intención de matar y mataron. Y no han mostrado arrepentimiento alguno en ningún momento, para nada. Perfecto. Andrea, vamos a seguir un poquito la línea de Mauricio, que nos puso en tema de cómo fue el hecho puntual del homicidio de Lautaro. Contanos un poquito a partir de ahí, si hay detenidos, y cómo sigue el caso en la vía judicial, a partir de ahí. ¿Cuánto tiempo hay detenidos? Bueno, Néstor se detuvo en el momento, por suerte. Luis no, él estuvo 4 días prófugo. Cuando ya estuvo acorralado se entregó. Se entregó por eso, porque estaba acorralado, ya sabía que lo habían buscado que por no le todo. quedaba otra. Sí. Bueno, y después tuvimos el juicio. Hicimos una campaña grande para mostrar los asesinos, mostrar cómo era Lautaro. Y bueno, tuvimos el juicio y bueno, ahora estamos en la otra etapa. Perfecto, ahora vamos a hablar con el doctor después temas puntuales. Vos hablabas que hubo una gran campaña, ¿no? Todos recordamos que hubo mucha gente de la farándula que los ha acompañado, gente del ambiente futbolístico. Creo, señora directora, que tenemos unos videos que son cortitos por ahí, donde personalidades artísticas piden justicia por Lautaro. Soy También, Guillermo Franchella, perfecto. y en noviembre estamos todos con Lautaro. Hola, soy Marcelo Tinelli y en noviembre todos estamos con Lautaro. Y el de Campanella, por favor, también, y si hay algunas fotos también de varios jugadores de fútbol en la cancha. Hola, soy Juan José Campanella y en noviembre estamos todos con Lautaro. Por el tiempo hicimos una selección de algunos, pero fue muchísima gente la que los ha acompañado. ¿Por qué creen ustedes que se volcó tanto a acompañar este caso? Mira, nosotros cuando nos ocurrió eso esa noche, bueno, nos juntamos en mi casa y bueno, tuvimos que contener a los demás hijos porque tenemos más hijos. Nuestros hijos querían salir a prender fuego a la casa. Yo también. Estábamos todos muy enfurecidos con el dolor que teníamos, pero fue decisión del papá de que nosotros teníamos que llevar las cosas de otra manera. Nosotros no éramos, si nosotros tomábamos alguna represalia, íbamos a caer como ellos. Y nosotros no somos ese tipo de gente. Entonces era demostrar a Lautaro de una forma linda. Le mostrábamos fotos, fue todo lo que se vio a través de las campañas que hizo él. El papá, como hizo la campaña de los videos, también hubo campañas que se pegaron calcos
más de 300 calcos pegamos en los autos, las regalábamos, nos pedían y bueno, las llevábamos, las entregábamos. A la gente, toda la gente que consiguió los videos, los consiguió él, mostrándole quién era Lautaro, cómo lo habían asesinado y bueno, los artistas, jugadores y toda la gente que ustedes que podrán ver también en las páginas y todo, fue porque cómo mostramos nosotros que era Lautaro. Después de ahí, bueno, yo hablé con Estrellas Amarillas porque todo sucede a través de una discusión de tránsito, a través del semáforo. Bueno, estuve hablando con Sandra. Aún Lautaro todavía no tiene colocada la estrella amarilla, pero fue por el tema de la pandemia. A Lau se le va a colocar la estrella el día 4 de abril, que es el día del cumpleaños. Y bueno, y después seguimos con el tema de las donaciones. Una noche me acosté muy angustiada. Entonces le dije, Lau, no puedo más con el dolor, ¿qué hago? Y bueno, soñé que estaba rodeada de donaciones, de bolsas. Y bueno, ahí entendí que por ahí tenía que ir. Y bueno, por ahí es donde estamos yendo, porque todo lo hacemos juntos. Bueno. Ahora tenemos planeado hacer un viaje a Misiones el día 12, más o menos 13 de febrero. Pensamos llenar un camión para que Lautaro lleve las donaciones a Misiones. ¿Siente que lo mantiene vivo estas cosas a Lautaro? Sí, sí. Qué bueno. Sabes que yo recién te escuchaba atentamente porque dijiste, nos daban ganas de hacer cosas, pero Mauricio dijo no, porque no somos iguales. ¿Cuántas veces sucede que no somos iguales, pero el odio se nos mete adentro y me hago cargo? Yo sí. Te veo a vos, delante mío, un hombre fuerte, que se le caen las lágrimas, y todos nos llenamos un poquito de odio y tenemos que luchar contra eso, ¿no? Luchar contra el odio para no ser iguales. Sí, sí, es que es así. A veces cuando uno, en nuestro caso, nosotros tenemos que ir a hacer las compras y pasamos por donde ocurrió lo de Lautaro. Es más, al otro día tuvimos que ir a limpiar la vereda porque todavía estaba todo con las marcas. Si vamos para el lado izquierdo, tenemos donde cayó nuestro hijo muerto. Si vamos para el lado derecho, tenemos que cruzarnos con la familia de los asesinos. Pero bueno, tenemos que seguir adelante. Seguro, la idea es seguir, como decimos, demostrando que uno no es igual y que a pesar de que él no esté en la tierra hoy día, la idea es que hay que mantenerlo vivo, ¿no es cierto? Con cosas buenas, seguramente. Tiene una mirada muy transparente tu hijo. Sí, sí, es así. Bueno, vamos a pasar al doctor, que vamos a hablar por ahí algunos términos un poquito más técnicos. Doctor, ¿usted estuvo a cargo de la causa desde el primer momento? Se puede decir prácticamente que sí, porque de la noticia misma, yo soy hermano de Mauricio, de la noticia del asesinato de mi sobrino, uno tiene que reponerse. Y acá es donde entra esa parte fría que es la ley, esa parte fría que es el derecho, son los artículos, las leyes, y donde uno tiene que meterse con la cabeza fría. Yo hasta el día de hoy admiro a mi hermano cómo relata este hecho, lo ha relatado 10.000 veces. Yo he escuchado entrevistas en radio, televisión, en muchos programas, he visto sus escritos por las redes sociales, lo he visto en diarios. Y la forma de relatarlo de él no se agota nunca, porque el sentimiento sigue vivo. Y sin embargo uno desde el derecho tiene que tomarlo de la parte fría. En un principio tuvimos que enfrentarnos a la primera vista de lo que fue la etapa primigenia, la IPP, que realizó el doctor Tartajian, con la cual no estamos en absoluto conformes, que fue el primer fiscal que toma la investigación penal preparatoria. Y él decreta que esto es, digo decreta porque es una cosa arbitraria de parte de este fiscal, y decreta que esto es un homicidio simple. Simple, cuando con 5 minutos de un relato que acabamos de escuchar,
y un poquito de lógica, nada más uno se da cuenta que no fue simple, que fue un asesinato alevoso, donde hubo ventaja, donde hubo alevosía, ensañamiento. Yo en la primera propuesta... Premeditación, ¿no? No hay premeditación por una cuestión técnica, pero sí. Yo entiendo que es lo que todo el mundo piensa con respecto a la premeditación. Como él se retira del lugar, busca un arma y vuelve, ¿no? No hubo un planeamiento previo, no es ¿qué te parece si mañana vamos y matamos a fulano? Vos te encargás de esto, vos te encargás de aquello. Eso sería premeditación. Pero bueno, sacamos una de los agravantes del artículo 80, podemos sacarlo. Todavía nos queda matar por placer. Cuando esta hiena, perdón que me exprese así, acaba con la vida de mi sobrino, con la vida del hijo de Mauricio y de Andrea, una de las últimas cosas que le dice antes de matarlo es: vos no sabés con quién te metiste. O sea, yo lo dije en el alegato final. Él dijo: no sabés con quién te metiste, porque a él le causaba placer demostrar que se estaban metiendo con la persona equivocada. Yo te mato porque te estás metiendo con una persona guapa con la cual no hay que meterse. O sea, el artículo 80, en el inciso 4, habla del placer en matar. Esta persona encontró placer matando a Lautaro Villaverde. La alevosía quedó probada por los hechos. No sé si querés te hago un pantallazo de lo que es ¿Cómo no? Breve, la alevosía. pero sí, estaría buenísimo. Dicho a grandes rasgos, la alevosía es matar sobre seguro. Había un autor muy conocido llamado Rossin que hablaba de lo que es la alevosía y explicaba... Bueno, es matar sobre seguro. Cuando una persona está distraída o ha sido reducida, como bien explicaba Mauricio, a través de golpes o la sorpresa misma, y después se le produce la muerte, se mató con alevosía. Claro, los jueces, primero Tartajian, un desastre fiscal, toma esto como algo leve. Bueno, acá hubo un homicidio, pasemos al siguiente caso y así nomás. Entonces desde ahí empezamos a luchar por plantar la alevosía para pedir lo que corresponde, cadena perpetua. Quiero hacer acá una salvedad. No buscamos venganza. La familia no busca que los fusilen, no. Estas personas que matan por una discusión de tránsito donde ni siquiera se rozaron los autos, no tienen que estar en la sociedad. Hay que sacarlos para siempre de la sociedad. Porque hoy mataron a mi sobrino por una discusión, mañana se te cruzan a vos. Totalmente. Y salpicaste con una baldosa la ropa y listo, deciden que tienen que matarte a vos también. Coincido. Estas personas hay que sacarlas para siempre de la sociedad. La alevosía es matar sobre seguro. A mi sobrino primero lo redujeron, después le dieron muerte, ¿sí? Hubo sorpresa también. Hubo sorpresa. Cuando los homicidas se enfrentan en la primera discusión, y esto se discutió después en la alzada, después vamos a hablar de eso, cuando enfrentan a mi sobrino en un principio, en la primera discusión. En la primera discusión, cuando mi sobrino tiene un entredicho con esta persona que huye del lugar, Luis Ledesma, en su auto, ¿sí? Él vestía de una forma y se escapó en el auto. Y después vuelve, munido con un cuchillo, dado que él tenía conocimiento de carnicería. Él ha atendido carnicerías, es hábil con el cuchillo. El hecho de tener un expertise con un arma como es un cuchillo lo hace todavía más grave a este asunto, ¿sí? Seguramente. Él vuelve en cueros al lugar. Era 27 de julio, hacía mucho frío. Yo me acuerdo que hacía mucho frío, ¿sí? Y vuelve en cueros al lugar. Por lo tanto, sorprende a Lautaro. Lo sorprende porque él vio irse a una persona vestido de negro. Cambió la apariencia, digamos, para sorprender. Cambió la apariencia. Volvió con el cuchillo. Él mismo dice que venía con el cuchillo escondiéndolo. Yo no creo eso, nadie lo cree. Pero si lo hubiera tenido escondido, también sería un factor sorpresa por el cual podríamos decir que fue un hecho alevoso. Entonces los jueces, el doctor Tartajian, se toma de eso y dice que fue un homicidio simple. Cuando vamos a la etapa de juicio, la fiscal, que casualmente se llama Cejas, es una casualidad, también se llama Cejas, y yo como abogado de la familia del particular damnificado, en Capital es querella, en provincia es particular damnificado, nos abocamos a buscar la alevosía. Yo primero insistía con la muerte por placer. Está en el código y sin embargo los jueces no lo quieren utilizar. ¿Por qué? Si está en el código. El artículo 80, el inciso 4, habla del placer. Y esta gente tuvo placer
en asesinar a mi sobrino. Vamos a ahondar un poquito sobre esto, doctor. Vamos a ir a un pequeño corte. Perfecto. Realmente se nos ha pasado esta primera media hora de programa más que volando. Creo que hay mucho que hablar. Bueno, y un lugar difícil para usted seguramente, ¿no? Ser profesional y a la vez tener una relación sentimental tan importante. Bueno, vos que estás en tu casa escuchándonos, seguramente podés palpar un poquito el dolor de esta gente que, como decía el doctor Cejas, no quiere venganza, solamente quiere justicia. Vamos a un breve corte y volvemos. Gracias por estar. Auspicia el orejano Ecosan, una empresa argentina líder a nivel internacional. Módulos sanitarios, oficinas móviles, construcción en containers, blindajes, construcciones modulares en viviendas industrializadas de última generación. Ecosan, Sociedad Anónima, acompañando el desarrollo del país. Ecosan, una empresa argentinísima. Gustavo Ariel Itze. Venta de uniformes y accesorios para todas las fuerzas de seguridad. Camisas, chombas, borcegos, garibaldinas, pantalones, pistoleras y mucho más. Medios de pago, efectivo, transferencia bancaria o a través de Mercado Pago. Celular 11 27 68 29 77. Yo sé que en el pago me tienen... Bueno, gracias, muchas gracias por seguir acompañándonos y escuchando el dolor de esta gente. Recién fuera de cámara hablamos con el doctor Cejas y él me comentaba esto, ¿no? Que Lautaro lamentablemente ya no está entre nosotros, pero ellos luchan para que a vos no te pase, para que a mí no me pase. Luchan por el día después, porque una persona o unas personas como estos individuos que toman la vida de un ser humano como que ellos fueran Dios, lo hacen con cualquiera. Así que, bueno, gracias por cuidar la vida también de mi hijo y de la gente que está en este estudio y de muchos de los que lo están mirando. Doctor, seguimos un poquito con usted. Nos gustaría que nos cuente un poco qué pasó en el juicio oral. Bueno, el juicio oral también tuvo una particularidad lamentable ahora por el tema del confinamiento, el COVID y todo lo demás. El decreto ordenaba que ya no se podían realizar audiencias orales y públicas como se realizaron hasta antes de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces se realizó de una forma muy particular. Yo estaba en mi casa, donde tuve que montar un pequeño estudio con mi computadora, una televisión grande, sonido, incluso hasta le puse un ventiladorcito a la computadora para que se la aguantara, y la reunión fue vía Zoom, o en realidad otra aplicación, pero bueno. Yo estaba en mi casa junto con la señora Andrea, estaba mi hermano Mauricio y también algunos de los hijos, hermanos de Lautaro. En San Justo, a unos kilómetros, se encontraba los jueces en un edificio, también vía internet, la fiscal en un edificio de enfrente, a 200 metros más o menos, los acusados en la unidad 42, ¿no? 43, la unidad 43, y su defensa en Raúl Mejía, creo que estaba. O sea, una cosa muy atípica, muy atípica a la que no estamos acostumbrados. Uno prefiere el interrogatorio a los testigos cara a cara, ver las expresiones. Uno prefiere poder hablar delante de los jueces, y más de una vez los jueces decían no se entendió aquella parte, podría repetirlo. Una cosa muy incómoda. Bueno, se desarrolló en dos etapas, el día 12 y el día 13 de noviembre, y se dictó un fallo que tardó, creo que 10 días, ¿no? Menos. Algo menos. Un poquito menos de 10 días tardó,
en la cual se condenó a Luis Ledesma, que tenía antecedentes, graves antecedentes, a solamente 17 años de prisión, y a su ayudante, siendo que eran coautores, debería haber sido la misma pena, pero se le dio un poquito menos porque no tenía antecedentes, 15 años de prisión. ¿Qué sintieron ustedes, en este caso usted, doctor, como familiar también? ¿Qué sintieron en ese momento? Bueno, en principio impotencia, también incertidumbre, ¿no? ¿En qué mano estamos? Probando tantas cosas en el juicio, como dije en un principio, ha demostrado la alevosía, poner a una persona en posición de indefensión y aprovecharse de esa ventaja y matar. Sentimos una impotencia, pero también como un fuego sagrado que nos empujó hacia adelante para pelear, para seguir la lucha, ¿no? Francamente yo esperaba que sea reclusión perpetua y abrazarme a mi familia y descansar, estar tranquilo un tiempo, pero bueno, esto nos hizo unirnos aún más como familia. Este fallo para mí vergonzoso de los doctores Pacheco, Burgueño y Gavier, que son los jueces que estuvieron a cargo del debate, y nos hizo encender la llama aún más fuerte de la unidad y la búsqueda de justicia, ¿no? Porque mi hijo merece un fallo justo. Mi hijo merece un fallo justo y además creo que debería sentar un precedente para este tipo de personajes en un futuro, ¿no? O sea, ante un escenario parecido, un hecho también, si se quiere, parecido, debería actuar la justicia con todo el rigor de la ley y no entender tanto a los asesinos, que eso es lo que sentimos. Me voy a permitir hablar por mi compañera de vida y por mi hermano y toda mi familia, que sentimos de que en este caso estos tres jueces, no quiero hablar de la justicia en general porque no los conozco a todos, pero creo que ellos como que entendieron demasiado los asesinos. Hay características en el fallo que dicen, por ejemplo, de que ellos no actuaron con alevosía porque no salieron a la medianoche a matar, sino que salieron a plena luz del día, entonces no tenían intenciones de esconderse. Yo lo siento como un insulto. También se dice en el fallo de que mi hijo no estaba ni drogado ni borracho, entonces que se podía haber defendido. Yo tengo que entender entonces de que mi hijo se quiso suicidar, le dijo a los asesinos, bueno, mátenme que no me voy a defender, cuando en realidad lo que sucede, si se necesita aclarar, es que a mi hijo no le dieron tiempo de defenderse. Así un montón de situaciones, ¿no? Como que yo veo que hay mucha comprensión hacia dos tipos que son nocivos para la sociedad. Son nocivos porque ellos actuaron así, sin conocer a Lautaro, podrían haber actuado así con su hijo, con el de la señora que está viendo, con cualquier persona. Entonces, esta situación nos lleva a sentirnos con una impotencia y al mismo tiempo decir, no, esto así no puede quedar, vamos por las vías legales, pero a seguir peleando porque esto tiene que ser reclusión perpetua, a lo que aprovecho para ingresar un poquito en el terreno del particular damnificado del abogado, de nombrar al juez que está en casación a cargo ahora de revisar el fallo, el doctor Ricardo Boriski, al cual espero que Dios lo ilumine. Solo tiene que hacer una lectura sencilla del fallo y se va a dar cuenta de que esto realmente es un fallo que no va con lo que sucedió realmente. Una consultita antes de pasar al doctor y a Andrea. ¿Vos creés que la justicia al victimario lo ve como víctima? Es una pregunta difícil. Desde mi posición, yo creo que se entiende mucho, no sé, se entiende demasiado al victimario y muy poco a la víctima. Por eso en el tema de la ley nosotros proponemos algunos cambios, incluso el cambio. Vamos a ir, hay mucho hilo de este carretel para hablar. Doctor, 17 años. ¿Van a ser 17? No van a ser 17. Yo cuando recibo la notificación del fallo, me acuerdo que me quedé pensando 10, 15 segundos y de inmediato llamé a mi hermano y le notifiqué. Porque como mencioné antes del corte, esta es la parte fría.
el derecho. Yo en ningún momento traté de inmiscuirme emocionalmente. Ellos te pueden decir que no he participado en charlas en internet, no he posteado grandes cosas respecto a esto, porque hay que tratar de mantenerse sin emociones en este asunto. Mi hermano y yo nos hemos abrazado, hemos llorado en alguna oportunidad, pero 1 o 2 veces en este año y medio de sufrimiento que fue hasta que llegamos a este fallo vergonzoso. Y tengo que responderte que no. Tengo que responderte que no porque hay muchos recursos y como bien estás diciendo, Carlos, hay veces que al victimario se le conceden cosas como que merecen cosas. Y en este caso una persona que desprecia la vida no merece nada. No merece nada, no merece la vida, no merece contemplación. Entonces no veo por qué no van a cumplir puntualmente 17 y 15 años como corresponde. Terrible, ¿no? Realmente terrible. Andrea, veíamos en los monitores unos recortes de diarios que dice impulsan cambio de penas en casos de homicidio. Contanos un poquito cuál fue el trabajo de ustedes para querer lograr estos cambios. Bueno, el tema de la ley nosotros está basada en todo lo que nosotros nos fue pasando todo este tiempo. A nosotros, yo fui un día a verlo al fiscal Juan Pablo Tartagian, era la primera vez que iba a verlo, y le pregunté por qué le había puesto un homicidio simple. Entonces él me dijo que era lo que le tenía que poner. Entonces yo le dije, si hubiese sido tu hijo, ¿le hubieses puesto lo mismo? Me contestó que sí. Entonces le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque eran hilos muy finos en la ley y que bueno, si no estaba de acuerdo, tenía que crear una ley nueva. Entonces volví a mi casa, lo hablé. Que quedarme un segundito en eso, ¿no? Que un fiscal le dice a la mamá de un joven asesinado que si no le gusta el fallo, vaya y cree una ley nueva. ¿Así entendí bien yo? Sí, así fue. Yo le pregunté por qué, entonces me contestó, porque a tu hijo no lo mataron con un revólver. Tenían que haberlo matado con un revólver, me contestó. Entonces, bueno, todos los temas, los puntos que hay en la ley son los temas que nos fueron diciendo a nosotros, las piedras que nos fueron poniendo a nosotros, los peros que nos fueron poniendo a nosotros. Entonces, por eso tratamos de que ojalá algún día sea ley. La ley Lautaro. La ley Lautaro Villaverde. La ley Lautaro que sirva para que muchas cosas no pasen y las que pasen sean juzgadas como corresponda, ¿no? Sí. Hay unos puntos importantes en esta ley. No sé si vos querés tocar algo más, porque lo hablábamos con él en un momento también fuera de cámara, sobre las cosas importantes que ustedes construyen sí, para después. Aparte de ¿cuál crees vos que es uno de los puntos sobresalientes de esta ley? Uno de los que nosotros pretendemos es que haya una modificación en el artículo 80. Otra es el que nosotros pedimos también, es el que haya un lugar en la televisión para todo esto, así como este canal, que no tengamos que estar pidiendo a las redes sociales y todo para que se muestren nuestros casos, porque Lautaro es conocido porque nosotros nos movemos, nosotros empezamos a mostrar a Lautaro desde cero. Todo lo que se conoce de Lautaro es a pulmón nuestro, golpeando las manos, yendo a canales, diciendo que ahora ya no, como nos han dicho. Hace un tiempo nos dijeron que el caso Lautaro ya era famoso, que ya había sido conocido. Y yo me acuerdo bien que yo estaba yendo a reconocer el cuerpo de mi hijo y yo ya tenía 2 canales de televisión en mi casa. Porque era novedad, ¿no? Porque seguramente le servía a la prensa en ese momento. Es más, él hizo una de las notas mientras que nosotros estábamos en el cementerio. Cuando lo estábamos enterrando, está la nota en YouTube.
Entonces no queremos que pase eso. O sea, los casos tienen que seguir mostrándose. Entonces sería que ustedes, mediante la ley Lautaro, piden que la televisión pública o Radio Nacional, en este caso, ceda un espacio para las víctimas. Sí. Si me permitís, ¿Cómo no? Sí, justamente nosotros creemos de que la justicia funciona, pero cuando uno ve cómo funciona, funciona mejor. Creemos que Radio Nacional y Canal 7, la televisión pública, es nuestra, y creemos que debería ceder un espacio en horario central a las familias de las víctimas, porque no es solamente cuando nos matan a un familiar, sino un derrotero tristísimo en adelante, buscando que nos atienda el fiscal. Andrea decía sobre el fiscal Tatagian, 3 meses después nos atendió. Siempre estaba de licencia, enfermo, con fiebre, no podía, estaba el secretario, vengan mañana, ustedes no entienden. Finalmente un día yo me planté, se plantó ella y nos atendió, no sé para qué, finalmente no nos dio ninguna solución. Pero no es cuestión de caerle solamente a Tatagian, también es un sistema que está funcionando mal, ¿no? Por eso el intento de modificar el artículo 80, inciso 2, que habla de premeditación, donde tiene que haber 2 o más personas para considerar premeditación un asesinato. Y uno se pone a pensar que en los casos de los motochorros, que va manejando uno la moto y el otro está armado, no entra premeditación en eso. Pero si uno sale armado a la calle y aventaja a un obrero, no está premeditando hacer un daño, no está premeditando, digamos, usar esa arma para qué. Entonces creemos que la modificación del Código Penal del artículo 80, donde dice premeditación 2 o más personas, debería pasar a ser la persona que sale armada a la calle sin permiso, sin ser un profesional y demás, y aventaja a otra persona desarmada, se debe considerar premeditación y no tiene que haber otra pena que reclusión perpetua. Entonces, y los casos deben ser visibles, ¿no? Deben ser visibles porque a la prensa no debería no hacerse cargo de lo que genera. Me parece que la prensa debería hacerse cargo porque son parte fundamental de los fallos en muchos casos. Totalmente. El caso Monzón, por decir un caso, tantos casos que han dado vuelta, ¿no? El fallo que finalmente, el caso Carrascosa, el caso María Marta García Belsunce, también el hombre entró y salió, y la presión de los medios fue que hizo que revisen una y otra vez, y finalmente no sé en qué quedó ahora, pero bueno, el hombre creo que está en la casa, pero finalmente me parece que la prensa no puede decir, yo estoy acá para informar y nada más, no, yo creo que debería hacerse cargo. Si entras, en el caso de mi hijo Lautaro, te enterás y te da rating, después te tenés que quedar a saber qué pasó durante la instrucción y qué pasó en el fallo, porque nosotros fuimos a intentar hablar con algún medio para contarle lo que iba a pasar en el juicio y no nos atendió nadie. Lamentablemente es así, mirá. Este programa tratamos que sea muy informal y que sea para que la persona que nos está viendo sienta lo que siente cada una de las víctimas que están aquí. Y vos hablas de eso, ¿no? Yo al principio hablábamos de una señora que llamó de Apóstoles. Y llamó sobre la hora. Y sin embargo, yo dije, esta mujer está desesperada porque alguien la sigue escuchando, porque alguien le dé un lugar en los medios. Y la idea podía haber sido, hablamos la próxima semana. Y no, elegimos hacer una corrección y hablarlo ahora. Porque la gente está desesperada por justicia. Yo hablo con vos, Mauricio, y realmente siento vergüenza cuando sé que hay tantos diputados y senadores que cobran cuantiosas sumas y que no se presentan a trabajar o no legislan. Vos me comentabas recién que sos un vendedor ambulante y tenés tanta sabiduría como lo tenés vos y como la tiene el doctor cuando hablas sobre leyes que querrías que estén para que a mí no me pase. Gente como vos es la que hace falta en el Congreso de la Nación. Gente como ustedes, no gente que va a dormirse o gente que va a cambiar los vales de viaje o gente que legisla para el poder. Carlos, si me permitís, ¿no? ¿Cómo no? Por favor. Vos sos el conductor, pero hay un punto que me gustaría que mi hermano destaque con respecto a la asistencia a las víctimas. Porque la ley Lautaro yo la he visto desde el punto de vista de un abogado, ¿no? Pero tiene cosas que son muy apetecibles para lo que sería una buena ley, ¿no? Me gustaría, si es que vos lo dispones, que comente lo que sería la asistencia para la víctima, porque ellos
sufrieron algo en el momento en que perdieron a su hijo, que ellos lo primero que pensaron es qué ocurrirá con los otros que pasen por lo mismo que nosotros. Esa empatía es maravillosa en una ley. Por favor, Mauricio. Como yo te dije, están en su casa. Nosotros en el momento del asesinato de Lautaro llegamos al hospital y bueno, primero una gran conmoción, mucha gente llorando, mucha gente alrededor, y no sabíamos qué hacer. No teníamos ni idea qué hacer. Sabíamos que en una camilla estaba muerto mi hijo, nuestro hijo. Y en un momento quedamos solos, ella y yo, en un sillón, cerca de la camilla donde estaba mi hijo. Ya se habían retirado todos, ya se quedó, el mundo siguió girando, de alguna manera. La guardia del hospital siguió atendiendo otros casos que fueron entrando. Se nos acercó una policía y nos dijo, bueno, lo que había que hacer, que a mi hijo había que ponerlo en una heladera 6 horas. Imagínense que hacía 2 horas yo lo había hablado con él a la mañana y ahora a la tarde de ese mismo día lo tenía que meter 6 horas en una heladera. Y yo no sabía que podía tener un abogado. No sabía que podía tener un fiscal, una psicóloga, alguien que ayude a mi familia. Mi hijo de 13 años, en ese momento, lo vio a mi hijo desangrándose en el piso. Que durmió conmigo toda la semana del terror que tenía ese chico. Entonces, si bien se dice que en La Matanza, de donde somos nosotros, existe asistencia a la víctima, yo me pregunto cómo funcionará, porque a mí no me llamó nadie. Cuando estuvieron los medios masivos de comunicación, en ese momento alguno que otro apareció, nos dijeron que nos daban un turno con la psicóloga el día martes a las 8 de la mañana para ayudarnos. Bueno, ahí fuimos con mi mujer. Eran las 9:30 y la psicóloga no había venido todavía. Y yo estaba, la semana pasada habían matado a mi hijo, nosotros estábamos destruidos. Una falta de respeto, para nosotros por lo menos. Si funciona la asistencia a la víctima, Matanza no está funcionando bien, porque nosotros no nos enteramos. Entonces nosotros proponemos en la ley Lautaro la creación de la Casa del Dolor Lautaro Villaverde, que funcionaría en todos los hospitales de la provincia, donde se le brinde a la familia de la víctima asistencia legal, 24 horas, psíquica y por supuesto al estar en un hospital médica, porque uno llega al hospital y ya tiene a su familiar muerto ahí. Ya por él no hay nada que hacer más que la parte legal. Bueno, la familia queda totalmente desorientada, sin saber qué hacer, para dónde correr, qué podemos hacer. Y en ese interín, el fiscal Tatagian hizo una instrucción desastrosa, calificó el homicidio como homicidio simple. Nosotros no sabíamos que en la primera hora podíamos tener un abogado. Ya había hecho todo el fiscal, ya no se podía cambiar y llegó al juicio con esa calificación y los jueces lo tomaron y lo condenaron con esa calificación. Creemos que si hubiésemos tenido un abogado en la primera hora, porque esto fue un sábado y yo con mi hermano me contacto el día lunes o martes, en esas primeras horas son fundamentales la asistencia legal y obviamente psíquica. Con esto que decía mi pareja, mi compañera, con esto que decía de que queríamos salir y prender fuego todo. También en el mismo hospital tiene que haber alguien que nos paren, chicos, ayúdense, no hagan locuras, vamos por el camino que tiene que ser. En la ley Lautaro nosotros proponemos la Casa del Dolor Lautaro Villaverde, que atiende todo este tipo de puntos grises que no están en ninguna parte y que parece ser que uno las tiene que vivir para saber que existen, ¿no? Por eso me parece que la poca empatía de algunos concejales o algunos hasta diputados, porque no la han pasado. Yo me hago cargo de lo que digo. Yo sé que antes del 27 de julio me importaba que San Lorenzo salga campeón y que mis hijos laburen y estén bien. Después del 27 de julio me di cuenta de que había un mundo, otro mundo, que es el de las familias de las víctimas, que sufren, que están abandonadas, que no tienen ningún tipo de contención y si la tienen son usados vilmente políticamente y hasta por los medios de comunicación y finalmente se encuentran en un desierto triste y un derrotero tristísimo hasta llegar a un juicio sin la certeza de que van a obtener un resultado que es favorable y que palíe un poco el dolor, ¿no? Realmente, mira, yo valoro la transparencia de ustedes. Cuando Andrea decía, tenía ganas de salir a quemarle las casas. Eso es transparencia, es cero hipocresía. Es lo que una persona en el dolor le nace. Luego uno aplica ahí la razón, que en este caso la acompañaste vos, y dice, no es lo que tenemos que hacer. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes porque, es verdad, teníamos muchas preguntas, pero a medida que fuimos hablando, creo que en esta charla
primó el factor humano, los sentimientos, que van mucho más allá, está clarísimo, que la venganza y que mucho más. Yo siento que ustedes tienen un sueño con respecto, vos contabas esto y yo sentía que vos lo estabas viendo cuando vos lo contabas, de un lugar donde pueda llegar alguien que serían ustedes en ese momento y que sea recibido diferente, que pueda ser acompañado, que no deambule, como dijiste vos, porque tuviste la desgracia y no sabés cómo sigue. Decís, ya me tengo que ir, ¿y ahora a dónde? ¿A dónde voy? ¿Hay algo más? Porque nadie te da una mano, a no ser que alguien en forma personal, o un médico, o un policía, quiera hacerlo. Pero si no, ¿cómo imaginan ese lugar? ¿Lo imaginan a La Matanza? Sí, si no lo imagináramos, no lo diríamos. Tenemos toda la fuerza, nuestro hijo, tenemos toda la fe de que se puede. Creemos de que la gran mayoría de personas son buenas personas, que un nutrido, muy chiquito grupo está para sus intereses nada más, y creemos que podemos prevalecer las personas que queremos cambiar para bien, y por eso seguimos adelante con el sueño. Creemos que se puede. Si no creyera, no lo intentaría, pero creo que sí, creemos que sí. Bueno, los sueños están para cumplirse. Se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Quedaron muchísimas, pero muchas cosas en el tintero. Doctor, en un minuto, para ir cerrando, ¿usted nos podría contar cómo está la causa actualmente? Bueno, actualmente la familia y un servidor hemos presentado un recurso para que se revise este fallo, ¿no? Sabemos que la Argentina tiene un sistema mixto, inquisitorio y acusatorio, y nos da la oportunidad de que este fallo todavía no esté firme y sea revisado en casación. Entonces, como ya dijo Mauricio, se encuentra en casación un recurso donde hemos vuelto a argumentar, hemos presentado pruebas, hemos tirado argumentos nuevos para que los jueces analicen este fallo que nos parece vergonzoso, y todavía estamos a la espera de un resultado, lo cual puede llevar un tiempito. Bueno, Dios quiera que así sea. Vamos a ir cerrando. Yo les agradezco a ustedes por mirar para adelante a pesar del dolor, por lo que dijiste vos, que hay gente mala, pero hay mucha gente buena, que necesita conductores, que necesita gente con ideas y con sueños por sobre todas las cosas. Gracias por haber estado. Gracias y a a sus órdenes. Gracias, bueno, querido amigo, querida amiga, gracias por habernos acompañado una vez más. No te puedo pedir que hayas disfrutado de este programa, pero sí te puedo agradecer por habernos acompañado. Nos esperamos la próxima semana para seguir ayudando a las víctimas. Como decía Mauricio, esas víctimas que deambulan desamparadas y que no saben a dónde ir. Ellos quieren construir un mundo mejor. Vamos con una canción que siempre ponemos al final, y es para ustedes. ¿Quién dijo que esto no puede cambiar? Un beso grande y hasta la próxima semana.